Hola, estamos en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, en un programa en donde hemos hecho una serie de entrevistas a quienes han sido la memoria de este espacio. Y estamos hoy con, yo creo que uno de los protagonistas de la historia de este lugar, Agustín Saguilán, que es nuestro museógrafo y encargado del archivo histórico del museo. Agustín ha colaborado aquí desde la inauguración, entonces su memoria pues es también el testimonio y la memoria viva de este lugar. Por eso para nosotros es muy importante compartir estos recuerdos que Agustín tiene de este lugar tan importante para él y para todo el público que nos ha visitado hasta hoy. Entonces, pues bienvenidos y muchísimas gracias, Agustín, por estar aquí con nosotros. Agus, pues cuéntanos desde cuándo trabajas en el Museo Estudio. Bueno, mira, pues yo llegué aquí en octubre del 86, pero yo en 85 curiosamente trabajé en un bufete de abogados en Reforma por la fuente de petróleos que está ahí, y pues para mí fue chistoso porque yo no sabía, yo ingresé ahí como mensajero a esas oficinas, pero chistoso para mí porque mi jefe fue el señor Manuel Escobedo, que era el papá de Helen Escobedo en aquellos entonces, pero yo nunca supe que yo trabajaba con él, sino que voy a hablar de una persona que le debo todo en la vida, en la carrera, en lo que yo he vivido, las experiencias que yo he vivido, porque el arquitecto Jorge Briviesca, él era muy amigos, eran compañeros de escuela, eran compañeros de todo. Entonces el arquitecto Jorge Briviesca llegó allí en ese momento a colgar una exposición porque ese banco que era, me acuerdo que era Inverlar, que ahora es Scotiabank. Entonces, pues yo siendo mensajero, pues yo vi el movimiento de obras de arte que había ahí. Para mí era muy curioso ver esto. Entonces yo pedí, así como va, oiga, ¿le puedo ayudar a trabajar a esto? ¿Qué te gusta? Pues la respuesta de él, ¿te gusta este ambiente? Pues sería mi experiencia, porque es lo único que yo no he trabajado. Entonces, pues sí me gustaría. Pues me vas a ayudar, este día no, checa qué tiempos tienes, y pues bueno, si tienes que trabajar el sábado o domingo, lo vas a hacer. ¿Te gusta? Porque esto es así en esto. Pues sí, yo vengo cuando usted me diga. Entonces, pues él agarró y dijo, quiero que te presentes el sábado. Pues el sábado, pues precisamente el sábado yo estaba ahí con el arquitecto Jorge Viveca colgando unos cuadros que me decía, esto se cuelga así, esto. Yo para nada, ni idea tenía de lo que era tomar una obra de arte para mí, ¿no? Que era muy importante eso. Entonces, pues bueno, trabajé esa primera vez con él, después vino la otra, y esto ya había un proyecto de museo que él empezó a platicar. Cuando yo empecé a salir más con él, a trabajitos, pues bueno, me tocó la restauración de la calle de Donceles, lo que es ahora el Museo de la Caricatura, que era la plástica del Salón de la Plástica Mexicana, que después ya fue eso, con eso se inauguró lo que es la casa de Leona Vicario en la calle de Brasil, que ahora es literatura, pero en aquellos entonces se inauguró ese espacio como Museo Casa Leona Vicario. Después le cambiaron el título, le pusieron que el Centro Cultural Santo Domingo, y ahí se fue haciendo y se fue haciendo. Pero bueno, me tocó ese espacio y me tocó este espacio. También me tocó el del Museo de la Revolución cuando estaba en proceso, porque también lo estaban preparando, eso es otra cosa, eso pertenece al gobierno del Distrito Federal, pero yo ahí participé en el montaje, en la casa de Leona Vicario, en todo. Cuando yo vengo aquí por primera vez a este museo, fue en el año del 85, pero yo ya fue casi a finales, porque yo todavía vi cómo había pintores, carpinteros, electricistas, estaban preparando este espacio para la inauguración de este espacio que parece ser que iba a ser antes en su centenario de Diego Rivera, porque en ese momento pues, estaba lo del centenario de Diego Rivera. Pues a mí me invita a trabajar el arquitecto Jorge Briviesca, me dice que si yo necesitaba un espacio de trabajo, yo no necesito nada, siento que yo gano más así como estoy que como ir a un museo. Yo nunca quise venir aquí, y mucho menos, porque no era
de que yo tenía que pertenecer a una plantilla de trabajadores. Entonces yo no, pues sí, te vamos a escribir ahí, a ese museo. Hagan lo que quieran, porque pues no. Entonces, curiosamente, yo seguía trabajando con el señor Escobedo, y ahí por primera vez llegó una persona que se hacía llamar Blanca Garduño, y me dice, oye, ¿tú eres Agustín Seguilán? Sí, sí. Es que necesito un documento que digas que eres tú, porque vas a pertenecer vas a trabajar en el Museo de Bellas Artes, en el Instituto de Bellas Artes. Pues no traigo, yo aquí traigo este documento, y pues con eso te vamos a escribir, pues como gusta. Y yo, entonces ya fue como venía yo aquí, pero entonces yo ya encontré que ya había muchos trabajadores, ya había pintores y todo esto, ¿no? Entonces yo ya la casa, yo ya no la vi como antes, ahora que tengo esta experiencia de que las casas pues, estaban en total abandono, había una barda que dividía las casas, no estaba el puente, pues ahora es como yo me entero de que el puente se hizo ya para la preparación de la inauguración del museo, y es como llego aquí en octubre, el 1 de octubre del 86, y mi primera experiencia para acondicionar una inauguración del museo fue trabajar en la galería y ya ver cómo era una exposición con mamparas, con vitrinas, y el espacio de exhibición, todo esto. Oye, Agus, y entonces cuéntanos cómo recuerdas que era el museo físicamente cuando tú llegaste aquí, porque me contabas que no eran las dos casas que hoy el público visita, no estaba la casa de O'Gorman, no formaba parte tampoco. O sea, ¿cuál era el espacio de exhibición? ¿Qué veía la gente cuando venía? ¿Cómo fue el museo cuando empezó? Cuando yo vine todavía a partir de octubre, que ya esto ya se estaba preparando para el museo, había una galería aquí en el espacio de la planta baja, en los patios, pero también teníamos la barda que dividía las dos casas y la casa que ahora está en el exhibit de O'Gorman. Había plantas, tenemos plantas allí, la gente pues ya no existía la barda, la que dividía las casas, entonces la gente para el público, lo que hacía era entrar directamente a la galería, al espacio, a la primera planta de exhibición, y pues bueno, eran unos grandes ventanales que tenía el primer piso de la galería, y tenía cortinas, y todo lo que eran los ventanales se protegían con mamparas para montaje, y una chimenea que teníamos con una gran viga ahí, muy bonita chimenea, por cierto, yo lo recuerdo muy bien porque siempre ahí poníamos obra bonita de Diego Rivera, como Pitamor, como el cuadro de Silvia Pinal, como monumentales, obras monumentales, porque el espacio se prestaba para eso. Entonces era muy bonita el espacio que teníamos como exposición. Entonces el público lo que hacía era entrar a ese espacio, ver lo que se exponía y subir a la galería junto con el estudio en el que estamos en este momento. Que no estaba exactamente así como está ahorita. No estaba así porque pues, aquí teníamos, de hecho, aquí donde yo me encuentro, había un cordón donde teníamos siempre protegiendo el espacio donde está ahorita Dolores del Río, y aquí pues había en el escritorio había pues, cosas de Diego, de sus pinceles, sus pinturas, su mosaico, y teníamos calaveras colgadas, había todos los espacios llenos de lo que se encuentra aquí en el estudio. Sí. Oye, ¿y te acuerdas perfecto de la noche de inauguración? Porque también fue como un momento memorable, ¿no? Como fue un gran evento. Sí, muy bonito. O sea, la inauguración para mí siempre la voy a recordar. Fue muy bonita porque aparte de que ya veníamos trayendo un reto de cómo para armar una casa, hacer un espacio para exposición, digo, ya desde ese momento ya era un reto. Entonces digo, ya nosotros, las personas que venimos aquí como iniciadores del museo, ya veníamos pues aprendiendo algo, porque veníamos todos desconocidos, pero juntar y trabajar ese espacio, digo, para nosotros era, bueno, al menos para mí, era una cosa muy bonita, muy todo, y la inauguración,
todos muy elegantes, todos muy trajeados, porque para eso sí nos dieron traje, que hasta la bella lo sigue dando de las artes. Yo no sabía si eran, para mí los tenían que pagar o que me los iban a descontar en ese momento, pero bueno, así fue. Y la inauguración fue con muchísima gente, hubo mucha gente. De hecho, desde aquellos entonces del 86, yo recuerdo que el museo siempre iba a tener público, pero pasando, como el museo es muy pequeño, es una casa, decir 15 gente suben, mientras otras 15 están en un piso. Y desde ese momento, porque aquí, cuando la inauguración fue iniciado Miguel de la Madrid, vinieron las autoridades del INPA, como Javier Barros Valero, que era el director de Bellas Artes, Reyes Baizade, que era el de la Secretaría de Cultura, Lolo Olmedo, la señora Silvia Pinal, vinieron gente muy propia, ¿no? Entonces, pues bueno, mucha gente. La visita la dio el arquitecto Jorge Viviesca, que él tuvo que ver mucho en las restauraciones de este espacio, porque él fue el que vino a ambientar, fue el que dio el guión museográfico para la inauguración. Entonces, pues bueno, a él le pertenecía dar la visita guiada. Se da la visita guiada, bueno, entrevistan a la señora Silvia Pinal, se entrevistan a la gente que estaba pues con su obra, porque Silvia Pinal estaba en su espejo, que siempre lo tuvo con lo pintó el maestro, y bueno, obra que muy significativa en ese momento. Entonces, pues bueno, ya bajó el licenciado de la Madrid con su comitiva, y pues ya subió el público, mucha gente, mucho público, muchísimo público, y de verdad que fue una inauguración muy bonita para mí. Y ahora sí que lo llevo todavía en el corazón, y de verdad que nunca se me va a olvidar ese momento. Y después de tanto tiempo de trabajar aquí en el museo, ¿tú has construido o modificado la forma en la que comprendes el trabajo y el personaje de Diego Rivera? O sea, ¿cómo has aprendido a conocerlo? ¿Cómo ves tú hoy a Diego Rivera? Sí, durante el tiempo de haber pertenecido a este museo tan querido para mí, porque fue como un trabajo que toda la vida lo llevo en el corazón, y fue uno de los saber de todo lo de Diego Rivera, de sus obras, de sus cuadros y todo, sus exposiciones que hicimos. Para mí el aprendizaje que yo he tenido ha sido muchísimo, porque yo he sabido, he conocido personajes, investigadores, curadores, pintores, coleccionistas, de los cuales yo he tratado con ellos, y ver qué tanto hay que hablar de Diego Rivera. Creo yo que nunca termina uno de hablar de Diego y de Frida. Bueno, que pues antes era sí quiero mencionar esto que se me puede estar pasando, de que el museo siempre fue Museo Diego Rivera. No fue Museo Casa Estudio Diego Rivera, simplemente fue Museo Diego Rivera, que solamente teníamos una línea telefónica de aquel entonces, y que bien me acuerdo de los números de la línea telefónica, porque de verdad nada más había una sola línea, y hablaban cantidad de gente, porque cuando se inauguró el museo, después de la inauguración, eran muchísimas noticias a diario, y siempre hablando, y la línea telefónica toda la vida estuvo ocupada. Nunca hubo, es decir, ¿tienen teléfono o no tienen teléfono? No, sí tenemos, pero usted se mantiene ocupada. Entonces, pues he aprendido mucho, yo tengo, me queda claro de que hablar de Diego Rivera es muchísimo, que no terminaría, y el conocimiento que a mí me ha quedado ha sido muy personal. O sea, ¿sientes que sí conoces, es un personaje cercano a ti, Diego Rivera? Sí, por supuesto. Aunque, digo, sus obras siempre van a ser así muy conocidas, pero para mí sí. Y bueno, obviamente para ti este museo es importante porque pues, es parte de tu vida, pero yo creo que también es un museo importante para todos los mexicanos y para todos quienes desde otros países también visitan. ¿Tú también lo consideras así? ¿Por qué crees que este museo, en medio de toda la cantidad de museos que hay en la Ciudad de México, por qué este es importante? ¿Por qué este es importante? Yo, como lo he vivido, primeramente porque las casas
funcionalista. Fueron las primeras casas funcionalistas en México. Para mí, eso para mí siempre ha sido muy, muy, muy importante porque hablemos que estos son casas, esto no es un museo, son casas y siempre va a ser un reto trabajar en una casa acondicionada para museo. Entonces, siempre, para mí siempre va a ser estas casas. Y los personajes que Diego Rivera y Frida Kahlo, que digo, ¿qué más podría hablar de? Sí, claro. Sí. Has visto muchas exposiciones de artistas, de todo lo que han hecho todos estos investigadores acá. ¿Tú crees que hay algún tema que al museo le falte por explorar después de pues, casi 34 años de vida? Algo que digas, sería interesante una exposición sobre esto, que el museo hablara sobre algo que tú creas que le falte. Sí, pues yo me quedo con las experiencias. Aquí ha habido muchas exposiciones, ha habido exposiciones para todo tipo de público, porque ha habido exposiciones para niños, ha habido exposiciones para la gente en un estado, ¿cómo se dice? Con alguna discapacidad. Con alguna discapacidad, entonces siempre yo digo que aquí lo faltaría es poner como un espacio braille, se puede decir, okay, para que pongas una obra y le expliques por medio de esa braille, que el público se lleve una impresión bien y al menos saber qué pieza o qué obra está viendo o está sintiendo del maestro Diego Rivera. A mí es lo que me gustaría y los espacios tenemos aquí, este es un espacio muy bonito porque tenemos para todo tipo de público, porque la gente que viene, el público extranjero, nacional, como quiera hay señalamientos en los espacios que ahora tenemos de alguna cédula, de alguna línea que llevemos, qué hay, qué vas a sentir que hay en este espacio. Eso es lo que... ¿Y de alguna exposición que te acuerdes así, que tú tengas un recuerdo pues especial o memorable, alguna o que te haya gustado mucho o que les haya costado mucho trabajo o que haya sido muy especial, alguna en todos estos años que digas es como mi gran recuerdo es esta exposición? Son muchas, pero nada más voy a ver, dinos las que tú creas que son así las importantes. Sí, ya mi experiencia, hablar de mi experiencia ya como persona que todo el tiempo que he estado aquí he pertenecido al área de museografía, como quiera, para mí ha habido muchas exposiciones muy importantes, retos de las exposiciones, porque una con las que el museo empieza a trabajar fue con los zapatas de Diego Rivera, que para mí yo la tengo como bonita, porque es los zapatas de Diego Rivera, ¿no? Entonces, que en algún momento en la documentación que venía, decían los zapatos de Diego Rivera. Bueno, sí los tenemos, pero no se llama la exposición así, se llaman los zapatas de Diego Rivera. Entonces, digo, para mí ese fue uno de los años, principios de los 80, todavía, de cuando se inauguró el museo, fue eso, porque después viene Angelina Belov, otra una más que me pueda sobresalir. Telly nos platicó mucho de Jean Charlotte. Bueno, Nahue para mí siempre también la llevo yo como exposición bonita para mí. Y bueno, lo de Jean Charlotte fue de verdad, Telly, de verdad, una persona a la que de verdad yo amo a Telly, porque siempre Telly ha hablado esa experiencia que yo tuve. Esa exposición iba a ser aquí, nada más que pues, el espacio no se dio, ¿no? Entonces estamos hablando de 600 obras que se exhibieron en San Ildefonso. Me tocó trabajar con el maestro Jorge Guadarrama, al cual le debo todo, y de verdad, donde quiera que esté, le mando un saludo, un abrazo, pero de verdad el maestro Guadarrama tenía una experiencia muchísimo, muy grande para hacer esa exposición. Entonces resulta que
trabajamos en San Ildefonso, pues San Ildefonso era la gente que trabajaba y era muy difícil porque era muy propia, así de esto es así, esta obra no se mueve nada más porque la tengamos que mover, tiene que haber un proceso y perfectamente ahora lo sé, que es un proceso para mover una obra, ¿no? Entonces mover 600 obras dentro y San Ildefonso es de subir escaleras, bajar porque las salas son enormes. Entonces, pues yo empecé a trabajar con el maestro Guadarrama a hacer el montaje y teníamos en ese momento la gente de allí y del museo nada más había yo o alguna otra cosa, a lo mejor Tiburcio, que no recuerdo porque yo siempre fui muy de lleno en las exposiciones, me gustaba mucho el mover obra, vivir con ello, sentir el ambiente de la obra, tocarla, sentirla, para mí era muy bonito. Entonces, pues a mí se me fue el momento, el maestro decía, pongan esto aquí, lleven esto aquí, hagan esto acá, traen esto para acá, compren esto para acá. Se me fue pasando el tiempo, pues, se inició a las 8 de la mañana, eran las 8 de la noche, para mí no había 8 de la noche, eran las 2 de la mañana, tampoco sabía yo que eran las 2 de la mañana, la gente se fue cayendo como soldaditos, y el único que estaba presente nada más era yo. Entonces, cuando Telly se da cuenta de esto, porque me acuerdo que todavía Agus, ¿no has dormido? No, pero ya son 38 horas, Agus. Sí. Entonces el momento, fueron 2 días de montaje, todavía me quedé a la inauguración total, porque así fue, se hizo la exposición de Jean Chanot, que fue exitosa totalmente, o como lo llamemos, porque fue de verdad un éxito total, porque había ornamentaciones, había esculturas, había dibujos, acuarelas, había de todo, eran 600 obras, del cual Telly de verdad siempre me presume, es una anécdota que Telly creo que nunca se le va a olvidar, porque de verdad yo estuve 2 días trabajando día y noche sin tomar absolutamente nada, más que decía el maestro, va a ver señor, vamos a ir a tomar un café y vamos a regresar, nada de que se va a su casa, nada, sí maestro, a su solo. Y así digo, para eso yo tenía creo que 26 años en ese momento. Ahora que no lo sé si yo todavía guardé 2 días, pero bueno, aquí las exposiciones en el museo siempre han sido, pues antes con Blanca eran trabajar mucho, pero para mí, la verdad, yo tuve grandes personajes que me han acompañado en la carrera que llevo, y de verdad digo, Blanca Garduño, el arquitecto Jorge Briviesca, que siempre va a ser, el maestro Jorge Guadarrama, y bueno, y de verdad yo me siento muy halagado hasta ahorita, porque los directores que han venido a trabajar siempre les he tratado de enseñarlo un poquito mucho, y saben que esto sí, en aquellos entonces lo hicimos así, pero de algo les ha de servir a los directores que siempre han apuntado ahí, de verdad que yo con ellos estoy muy agradecido con todos. Y otra pregunta que, bueno, ya no te voy a preguntar lo de queríamos platicar contigo de cómo un museo como este podía promover prácticas de inclusión, porque ya nos contaste, y creo que es una muy buena observación, la necesidad que un museo como este tiene de tener materiales para personas con discapacidad. La verdad es que, como sabes, es complicado de repente como hacer compaginar el espacio que no se puede modificar con el acceso que le podemos dar a público que, por ejemplo, pudiera tener discapacidad motriz. Entonces, me parece muy interesante esto que dices de ir incluyendo cada vez más, tener materiales, por ejemplo, en braille para las personas que tienen alguna discapacidad visual. Entonces, la siguiente pregunta, que es, ¿cómo consideras que la obra Diego, o sea, si consideras que la obra Diego Rivera necesita interpretación o se expresa igual para todos los espectadores? Te voy a decir por qué te pregunto esto. Porque tú has visto a lo largo de muchos años al público, o sea, conoces a toda la gente que ha estado trabajando aquí y pues claro, conoces a curadores, investigadores, a la familia de Diego Rivera, te tocó seguramente la hija, pero también te ha tocado ver al público. ¿Tú cómo percibes que el público lee este lugar en donde no nada más está viendo las obras como en cualquier museo, sino que además de las obras de Diego Rivera está viendo sus objetos personales, su lugar de trabajo, su cama, el baño, etcétera? O sea, ¿cómo crees que, crees que este museo ayuda a conocer de fondo a Diego Rivera? O que nos hace falta como ayudar a tener más herramientas de interpretación para conocer su trabajo y para conocer al personaje.
Creo yo que el público lo hemos tenido de todos. Público tenemos de todo público y como anteriormente comenté, la fortuna de pertenecer a este museo es que al público se le ha tratado como es, si es niño, si es adolescente, si es adulto, porque hemos puesto una sinfín de exposiciones, se pusieron así para que el público pueda leerla, para que el público la pueda apreciar. Digo, para si vas a hacer una exposición de niños, como lo hacía la maestra Magdalena Zavala, que ella tuvo varias exposiciones de niños, sí se montaban un poco bajas, para que los niños pudieran apreciarla, jugaran con la exposición, porque es lo importante eso de que el público que viene a este museo se sienta a gusto. Yo siempre he dicho a gusto con la exposición, porque si con lo que estamos viendo, saber interpretarlo, saber qué es esto. Entonces, a mí en lo personal siempre he dicho, las exposiciones, esta es una casa, tenemos que tener un reto, tenemos que hacerla, si la exposición es fea, tenemos que hacerla bonita, porque de eso se trata, que el público venga y que se lleve una muy buena impresión de las casas, de lo que se está exhibiendo, y tener público de todo, porque realmente esto, tenemos una rampa, tenemos ofrecerles hacia al público que nos visita. Oye, Agus, y bueno, igual no, me voy a brincar el cómo puede el museo ser incluyente, porque ya platicamos de eso, pero esta pregunta tenía yo muchas ganas de hacerte. Nadie conoce mejor que tú el acervo. Te lo sabes casi que de memoria, porque te tocó moverlo, cambiarlo de bodega, te toca limpiarlo, es decir, tú eres quien está en contacto con el acervo, ¿no? Muy de cerca. ¿Qué cosas, si alguien que no conoce el museo le dirías cosas que te hayan llamado la atención? A lo mejor pueden ser curiosidades o cosas que consideres que son muy importantes, o no sé, ¿qué cosas del acervo para ti son algo memorable que nunca se te va a olvidar, que es parte del acervo del museo y que lo distingue de otros museos? Sobre mi experiencia de públicos, me ha tocado la fortuna ver, porque lo veo, porque recorrí todos los espacios muchísimas veces durante el día, entonces yo veo que lo monumental que son los Judas, las calaveras, siempre el público lo primero que hace al entrar al estudio es decir, wow, ¿por qué? Pero están viendo los Judas, las calaveras, porque después ya hacer el recorrido, hacen ver las obras, pero lo principal es el estudio, lo hacen sentir vivo, al ver la recámara de Diego, donde Diego vivió, pintó y explicarles, aquí Diego pintó la mayor parte de obra de Caballete, platicar con ellos para que se sientan a gusto, pero lo principal para mí, que conozco el acervo, que fue la pregunta, creo yo me quedo con los Judas y las calaveras, y como pieza principal, pues Lolita, que estamos viéndolo, sí, como pieza principal del acervo, porque yo quiero mucho a Dolores del Río, esa obra siempre ha pertenecido aquí, me ha tocado la suerte de moverla para todos lados, y la cuido con todo el amor de mi vida de este museo. Entonces eso, yo me quedaría con eso. Bueno, todo lo que hay aquí que se exhibe en el museo, todo es muy valioso para mí, pero yo creo que la impresión por el público que me gusta, que hacen, qué gusto les da, es ver los Judas y las calaveras. Con eso me quedaría yo, parte de otras cosas. Ay, Agus, pues muchísimas gracias. Qué agradable platicar contigo, y es como un archivo histórico, documental, estas conversaciones. Entonces, mil gracias. Muchas gracias. Gobierno de México.